Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lucas Podcast. En este episodio les traigo un nuevo caso. Hoy nos adentraremos nuevamente en los sombríos callejones de la historia criminal argentina. Después de El Sátiro de San Isidro, para descubrir los escalofriantes detalles detrás del apodo que ha quedado grabado en la memoria colectiva, y me refiero a El Petiso Orejudo. Hoy les relataré la historia de un joven asesino en serie que fue uno de los mayores sociópatas de la historia argentina, ya que a principios del siglo XX fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de macabros homicidios y el incendio de 7 edificios. Y así comienza esta historia. Corría la década de 1890 en una ciudad que vibraba con la energía del tango y la diversidad de sus habitantes. Sin embargo, en medio de esa efervescencia, un oscuro personaje surgía para sembrar el terror en la ciudad. Cayetano Santos Godino nació un 31 de octubre de 1896, Buenos Aires. Su familia era bastante pobre y de una escasa formación. El Petiso Orejudo recibió este apodo por su pequeña estatura y sus particulares orejas grandes, claramente. Cayetano fue criado en el seno de una familia disfuncional, donde los maltratos propiciados por su padre lo habrían cambiado para siempre y convertido en el ser más despreciable de la época. Su padre era un borracho que golpeaba a su esposa y a sus hijos, y que al poco tiempo de su nacimiento murió de sífilis. En 1904, el pequeño Cayetano, con solo 7 años de edad, comenzaría con sus comportamientos extremos. Golpearía de manera brutal a un niño de apenas 2 años llamado Miguel de Paola, para luego dejarlo tirado en unas espinas. El niño se salvó gracias a que un policía vio lo que estaba sucediendo y lo detuvo, siendo esta su primera visita a la comisaría. El Petiso Orejudo no era un extraño aterrador, al contrario, se ganaba la confianza de los niños y sus familias al adoptar un rol de apoyo y amistad. Esto permitía que se acercara a sus víctimas sin despertar sospechas. Además, que todo crimen que cometía siendo un menor, él lo justificaba siempre diciendo que se defendía de agresiones. Sin embargo, nada detuvo al Petiso Orejudo para comenzar con sus despiadados asesinatos de infantes. Es así que se hizo de su primera víctima en 1906, una niña de 3 años de edad llamada María Rosa Frase. María había sido enterrada viva, aunque previamente había intentado estrangularla, pero no logró hacerlo, y así prosiguió con el otro método inhumano de enterrarla viva y cubrirla con latas. Dato que posteriormente confesaría estando preso, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Ese mismo año, Godino, con 9 años de edad, fue arrestado a pedido de su padre, que lo denunció al encontrar en su dormitorio cadáveres de animales. Encontró dentro de un zapato de su hijo un pájaro muerto y debajo de su cama una caja donde guardaba los cadáveres de otras aves. Godino estuvo 2 meses detenido, sin embargo, su actitud empeoró aún más con el tiempo. En 1908 condujo a Severino González, de 2 años, a una bodega ubicada enfrente del Colegio Sagrado Corazón. Ahí lo sumergió en una pileta para caballos, cubriéndola después con una tabla de madera para ahogar al pequeño. Pero de milagro lo encontraron en el momento justo del hecho y no pudo acabar con el acto. El 17 de enero de 1912, Cayetano, quien ya es conocido en las calles con el sobrenombre de Petiso Orejudo, se introduce en una bodega de la calle Corrientes y da rienda a otra de sus grandes pasiones: el fuego. El incendio que provocó tardó 4 horas en ser sofocado por los bomberos. Después de su arresto declararía, y cito: Me gusta ver trabajar a los bomberos, es lindo ver cómo caen en las llamas. Meses después quemó los párpados de un bebé recién nacido con un cigarrillo, pero huyó de la escena del crimen. También prendió fuego la ropa de una niña de 5 años, haciéndola arder en llamas, perdiendo la vida a los 16 días en el hospital. Causó 3 incendios más y mató a puñaladas a una yegua, sin ser detenido por falta de pruebas. Al poco tiempo, el cadáver de Arturo La Aurora, de 13 años, es encontrado en una casa puesta en alquiler, en la calle Pavón. El cuerpo es descubierto golpeado y semidesnudo, con un trozo de cordel atado alrededor del cuello. Su desaparición había sido reportada apenas el día anterior. Posteriormente, Godino confesaría la autoría de este crimen. A medida que las desapariciones de niños aumentaban, las familias temían por la seguridad de sus hijos y la comunidad
exigía respuestas. La ciudad empezó a caer en una atmósfera de pánico. La policía, en un intento de resolver los casos, siguió una serie de pistas falsas y rumores que solo aumentaría más la confusión. Mientras tanto, el 3 de diciembre de 1912, Cayetano asesinaba a Gesualdo Giordano, su última víctima, un niño de no más de 3 años de edad. Esa mañana, Santos Godino encuentra en la calle Progreso a un grupo de chicos jugando y se les suma sin despertar ninguna sospecha, porque su aspecto de idiota siempre le ha permitido ganar la confianza de sus víctimas. Poco después, consigue convencer a Gesualdo para que lo acompañe a comprar caramelos, y Gesualdo accedió muy ingenuamente como un niño que era. Es así que víctima y homicida se encaminan hacia el almacén, donde compra unos caramelos de chocolate, repartiéndolos mientras iban para la Quinta Moreno, donde actualmente se encuentra el Instituto Bernasconi. Una vez en la entrada, el petizo lo agarra con violencia, lo derriba con fuerza y lo aquieta poniéndole la rodilla derecha en el pecho. Se quita el piolín que lleva por cinturón y empieza a enrollarlo en el cuello del pequeño Gesualdo. Le da 13 vueltas y procede a estrangularlo, pero Gesualdo intenta levantarse, así que Godino procede a atarle de pies y manos y sale a buscar un arma más efectiva para terminar el acto, dejando al niño moribundo. Su búsqueda lo lleva al exterior del local, en donde se topa con el padre de Gesualdo, quien le pregunta por el paradero del niño muy asustado. Imperturbable, Godino le responde no haberlo visto y el hombre procede su paso a la comisaría. Mientras tanto, el petizo orejudo encontraba unos clavos de 4 pulgadas, con el cual le perforaría la sien usando una piedra como martillo, dejándolo tendido en el suelo. Lo curioso es que se fue llorando del velatorio, y esto fue lo que alarmó a la policía que estaba en ese momento. La justicia se encontraba en búsqueda del asesino de niños, y fue gracias a la actitud sospechosa de Godino lo que llamó la atención de familiares, amigos y de la misma policía. El petizo orejudo fue inmediatamente interrogado, a lo cual el joven se declaró culpable del crimen de Gesualdo Giordano y de los anteriores. Es así que finalmente, en 1922, la pesadilla había llegado a su fin. La policía detuvo a Cayetano Santos Godino, apodado el Petizo Orejudo. Aunque solo tenía 16 años en ese momento, Godino había cometido una serie de atroces asesinatos y ataques a niños. Durante su juicio, se reveló su historia de abuso y desatención, lo que arrojó luz sobre los factores que podían haber influido en su comportamiento tan violento. En 1915 fue enviado al Centro Hospitalario de Buenos Aires, pero debieron reubicarlo debido a que agredió a varios pacientes. Cayetano fue condenado a cadena perpetua ese mismo año. Sin embargo, en 1923 fue trasladado a la cárcel del fin del mundo, nombre con el cual se reconoce al penal de Ushuaia de máxima seguridad, donde permaneció hasta el día 15 de noviembre de 1944, el día de su muerte, a la edad de 48 años. El caso del petizo orejudo dejó una marca indeleble en la historia argentina, no solo por la crueldad de los crímenes, sino también por la complejidad de las circunstancias que llevaron a su autor a convertirse en un asesino despiadado. El caso sigue siendo estudiado y debatido por psicólogos y criminólogos, arrojando datos muy interesantes que relacionan la naturaleza y la crianza en la formación de un criminal. Y es así como concluimos con este episodio de Lucas. La historia del petizo orejudo nos recuerda que incluso en medio de la belleza y el bullicio de una ciudad existen los rincones oscuros donde los secretos más tenebrosos pueden emerger. No olvidemos que detrás de cada apodo y de cada crimen hay una historia que nos desafía a comprender la mente humana en todas sus complejidades. Muchas gracias por escuchar y espero que les haya parecido interesante, curioso y que sobre todo les haya entretenido. Si les gusta mi contenido, comenten qué les pareció este episodio y si quieren más datos curiosos, históricos e interesantes, casos criminales, y acuérdense que voy a estar leyendo sus anécdotas también, ya sean graciosas, curiosas, increíbles, turbias, paranormales. Lo que quieran, mándenme a lucaspodcast@gmail.com. lucaspodcast@gmail.com. Muchas gracias por escuchar y pueden seguir el podcast en las distintas redes sociales que dejo en la descripción. Hasta el próximo episodio de Lucas. Un saludo.